Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, una vez más en este espacio donde podemos compartir la palabra de Dios, animarnos unos a otros para caminar fuertes y firmes en el Señor, en bendición, que es lo que Dios siempre quiere tener para todos nosotros. Así que gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu disposición a siempre bendecirnos y ayudarnos en medio de las crisis y las dificultades. Oramos por cada persona, por cada país, por cada pueblo no alcanzado, por nuestra familia, por los que están alrededor. Señor, las dificultades en el mundo siempre van creciendo y creciendo. Hoy nos embargan unas cosas, ayer eran otras, mañana vendrán otras, pero tú sigues siendo el mismo. Señor, oramos por los que estamos acá, los que ya te conocemos, los que ya tenemos la reserva de la palabra. Tenemos una familia de iglesia. Podemos compartir del Evangelio, crecer y madurar en medio de las experiencias particulares de cada uno. Pero pedimos por nuestros obreros que están allá lejos, Señor, en lugares muy difíciles, luchando y trabajando con pueblos que no han escuchado de Jesucristo. Tienen ninguna oportunidad, no tienen una oportunidad para poder tener respuestas que toquen el alma, la vida, el corazón y que les transformen. Por eso oramos y por eso creemos. En Cristo Jesús. Amén. Todas las demás cosas, problemas, circunstancias, situaciones que lleguen a nuestra vida, pues en Dios tenemos siempre una respuesta. Lo importante es tener la garantía de caminar con nuestro Señor Jesucristo, permitir que su amor y su gracia siempre estén allí, presentes en medio nuestro. Vamos a ir a la palabra de hoy, una palabra que yo creo que es oportuna. No podemos ignorar lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo vivirlo? Entonces es una palabra de urgencia que quiero compartir con ustedes para que no nos desesperemos, para que confiemos y creamos. Lucas 16, 1 al 15. Nos dice así la palabra. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé. ¿Cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida? Entonces, invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó: le debo 3,000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo: toma la factura y cámbiala a 1,500 litros. Le preguntó al siguiente: ¿cuánto le debes tú? Le debo 1,000 medidas de trigo. Respondió: toma la factura y cámbiala a 800 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos al lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las pequeñas cosas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les podrá confiar las verdaderas riquezas en el cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo: a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Padre, es tu palabra, que como siempre con suma urgencia necesitamos. Guíanos y ayúdanos. Queremos vivir para ti y queremos vivir bien. Y tú nos dices cómo. Confiamos en tu palabra, la seguimos y la obedecemos en Cristo Jesús. Amén. En momentos actuales,
pues el mundo anda de pelo parado con todas estas circunstancias de los aranceles, bueno, los impuestos, las negociaciones internacionales entre muchos países. Se habla de Estados Unidos, China, la Comunidad Europea, como los más grandes gastones del mundo, los que más compran, los que más venden. Hay unas cifras que nos ponen a pensar. Se dice, esto no lo entiendo yo muy bien, pero se dice que Estados Unidos tiene una deuda del 300%, pero que sigue creciendo porque tiene innovación. Europa, una deuda del 500% y no crece desde hace 15 años prácticamente. Ahora, China está allí con sus luchas y se hacen discusiones como estas. Lo que sucedió hace años con una empresa norteamericana, la General Motors, que había la discusión, ¿es sostenible o no la empresa? ¿La dejamos quebrar o no la dejamos quebrar? Algunos decían, hay que salir al rescate, otros no, déjelas quebrar. Los que argumentaban que se debe quebrar debemos de reconocer cuál es el problema real. Entonces, todos los efectos de un problema hay que reconocerlos. Y si se dio, no es sostenible, hay que acabarlo. Entrar en la realidad. Pero ¿cómo evadimos la realidad para seguir bajo un espejismo y que podemos continuar? Todos tienen sus propias razones. Todos tienen su propia percepción personal y, por supuesto, interesada del asunto. Si hablamos por países, si hablamos por personas, si lo reducimos a la familia, si lo reducimos al interés personal. El punto es que cuando las cosas no marchan bien, cuando nuestra dependencia hacia las cosas de este mundo y especialmente cuando pensamos en el futuro y el futuro se nos vuelve espantoso, entonces terminamos con una gran preocupación. Y veremos a grosso modo qué es lo que sucede emocionalmente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fue la pregunta que se hizo este hombre. ¿Me van a echar? ¿No voy a tener trabajo? ¿Qué voy a hacer? Y empezó a reflexionar. Dijo, no tengo esto, ya tengo fuerzas. Pero ya sé, sí tengo algo. Lo que no tengo y lo que yo tengo. Utilizó lo que tenía y buscó gente. Las personas son importantes porque dice, yo tengo que pensar en mi futuro. Bueno, continúa así y el hombre que era el dueño de toda la empresa, cuando tuvo que despedir a este pícaro administrador, de todas maneras lo admiró porque de alguna forma él pensó en el futuro, evaluó lo que tenía y lo que no tenía. Y no se generó gran problema, sino que actuó de manera rápida, pero de manera coherente. Ahora, ¿a qué se refiere este pasaje? ¿Y por qué Jesús lo usó? Inclusive está poniendo de ejemplo a un pícaro. Ahora, ¿es por pícaro o por inteligente? ¿Es por pícaro o porque empezó a tomar todos los elementos? En otras palabras, Jesús está diciendo, hay gente que quiere pensar, ¿por qué nosotros los creyentes, teniendo a Cristo, no pensamos? Y empieza a hacer un gran resumen que nos puede ilustrar cómo realmente debemos vivir de manera correcta. Jesús hace un resumen, piensen en el futuro, pero ahora traigámoslo a nuestro esfuerzo particular como creyentes. Debemos de ser fieles en las cosas pequeñas. Normalmente nos espantamos con las cosas grandes y anhelamos las cosas grandes, pero despreciamos lo pequeño y lo pequeño lo podemos manejar. ¿Por qué no practicamos y aprendemos? Ahora, Jesús está hablando del carácter, no del tamaño de las cosas, sino del carácter de las personas que administramos. Si somos deshonestos en lo pequeño, pues con las responsabilidades más grandes tampoco seremos honestos y el derroche y el problema económico será mayor. Si no somos fieles con las cosas de otros, claro, no me duele tanto lo de otro, me duele lo mío, eso es egoísmo. Pero dice la Biblia, si no somos fieles con lo de otras personas, entonces nadie nos va a confiar en el futuro para que tengamos más para administrar. No somos confiables. No se genera confianza. Ahora, esto de la apariencia le dice a aquellos fariseos que estaban preocupados con esta enseñanza, ¿cómo así? Como que nos está echando piedras a nosotros. Y Jesús directamente dice, a ustedes les importa es la imagen ante el público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios.
Dios nos está llevando a un punto directo. En medio de crisis, donde preguntamos, ¿qué debo hacer? La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? La palabra de Dios nos da respuestas. Ya empezamos a mirar en la elaboración de todo el procedimiento de este hombre astuto y que Jesús nos está mostrando. Ya empezamos a notar qué podemos hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? Miremoslo un poquitico en lo que está pasando en el mundo. Recuerden que no soy un experto, pero lo que dicen los economistas es, los que mandan más productos a otro lugar, en este momento, que venden tanto, especialmente a este país tan importante del norte, entonces dice, si me van a cobrar aranceles, me voy a preocupar más. Los países que mandamos menos, en otras palabras, que poco vendemos, pues no nos va a afectar tanto, nos preocupa menos. Entonces diríamos, pues vamos a pasar rápido. Ahora, la preocupación de muchos es, bueno, está bien, no vamos a ser afectados ahora porque vendemos poco, pero ¿por qué no estamos vendiendo más? Entonces, si no vendemos, ¿de qué vamos a vivir? Ahora, pero si vendo mucho, entonces me afecta. Entonces, ¿vendo o no vendo? Fíjense que aquí encontramos muchas preguntas. El problema de todos en el afán de comprar y vender, entonces con estas peleas, el comercio mundial dicen que se puede caer. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? En Apocalipsis 13, 16, 18. No está lejano de mostrar que son realidades que vive el mundo y que se viven a escala mundial como hoy, pero que se viven también a escala pequeña. Dice, además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Algunos saldrán a decir en este momento que la bestia es fulano o perano, y lo van a escoger entre aquellos personajes grandes que representen estas potencias mundiales, China, Europa, Estados Unidos. Pero, ¿qué será lo que Jesús nos quiere enseñar con esto? O bueno, el Señor en Apocalipsis, que Dios inspiró a Juan, el apóstol, para que lo escribiera. Básicamente está diciendo que lo que afecta al mundo y todo este desenfreno del hombre, del interés por las cosas de este mundo, lo va a afectar tanto que va a afectar a pobres, a ricos, a esclavos, a libres. No importa bajo qué mampara o bajo qué nos cobijemos. El problema de la economía es de la administración del ser mismo. Cómo hemos administrado nuestra existencia, nuestra vida. Y lo peor de todo es que nos desconectamos de aquel que nos sustenta. Dios es el sustentador. Dios es el que todo lo puede. Dios es el que siempre está pendiente. Él sabe cómo creó el mundo. Él sabe cómo mantenernos. Por Él fue creado todo, por Jesucristo. Y si nos desconectamos de Él, entonces la sostenibilidad, tema que es tan importante hoy, se empieza a perder. Cuando nuestro corazón va tras cosas equivocadas, pues nos enfocamos en lo que no debemos. Cuestión de enfoque. Romanos 1, 14 y 15. Pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Pues Pablo lo que está diciendo, si en algo me enfoco, es en la deuda más grande que tengo. Y es el famoso texto en Reina Valera que dice, soy deudor, tanto a los pobres como a los ricos, a todos. La parte más importante de lo que yo sí debo de ver, perdóneme la redundancia, es la predicación del Evangelio. Recordemos que el mismo Pablo pasó en cárceles, en problemas, en angustias, dificultades, con mucho, con poco, pero lo más importante es cómo yo comparto la buena noticia, porque la buena noticia de Jesucristo, recuperando la imagen de Dios, hace que podamos sobrepasar cualquier tipo de crisis. Pero también de manera sabia, el apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos 8, 12 al 14 nos dice, si hay algo que debemos evitar para preocuparnos y endeudarnos, es lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer,
Pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿En qué nos enfocamos nosotros en medio de la crisis? Ahora, esto aplica para la economía y para cualquier cosa. ¿Cuál debe ser mi enfoque? ¿En qué me debo fijar en primer lugar? No puedo ignorar nada, pero no puedo quedarme con una sola cosa. Aquí lo que está diciendo Pablo es, hay dos naturalezas, la pecaminosa y la que ya deberíamos tener si somos de Dios, recuperamos la imagen, somos hijos de Dios. Ahora, pero mirémoslo en Reina Valera y leyendo un poquitico más. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué nos enseña este pasaje? Pues básicamente es sencillo. Primero, en momento de crisis y en todo momento, controle la carne. Obviamente nos referimos a dónde está mi deseo. Estos países que quieren tener y quieren tener y quieren tener, otros que quieren poseer, que quieren dominar, pues en algún punto esas tendencias realmente son las que llevan al conflicto. Controlemos la carne. ¿Dónde debe estar mi enfoque? ¿Qué es lo más importante? Enfóquese en la vida. Dice, hay muerte y hay vida. Enfócate en la vida. La vida viene de Dios. Debemos de pensar siempre en vivir. Lo más importante es vivir. Pero cuando nuestra vida depende de cosas que a veces compramos, son muy costosas, pero que antes no teníamos, y el mundo existía sin ello. Un televisor, una programación X o Y, unos juegos. Hay un montón de cosas que si en algún momento debemos prescindir de ellas, pues realmente no son las que nos dan la vida. Todo lo que tenga vida debe conservarse. Busquemos la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un ser místico que nos empieza a hacer caminar por las nubes como locos. No. El Espíritu Santo nos ubica. Hey, bájale a esto, ponle esto, enfócate, no pierdas la cabeza, yo estoy contigo. Y dice la palabra de Dios, no permitan que el temor los embargue. El miedo es un mal consejero. Y dice la Biblia que el amor echa fuera el temor. Procuremos amarnos unos a otros, procuremos protegernos unos a otros. Eso quita el temor. ¿Por qué tenemos temor? La gente tiene temores por perder cosas que a veces ni siquiera tiene. Quiero conseguir más y más, todavía no lo tiene, pero ya me preocupa porque no lo voy a poder conseguir. Y lo que tiene, que es lo pequeño, donde puedo administrar y aprender, pues lo descuido. No permita que el temor te debilite. Confía en el Padre. Nuestro Padre Dios es creador, es sustentador, está con nosotros. Ahora, si Él es el Padre, nosotros que venimos siendo, somos hijos. Y como hijos, dice la Biblia, somos herederos de lo mejor. ¿Qué nos ha heredado el Señor? Ahora por Jesucristo tenemos la mente de Cristo. Tenemos otra vez la imagen de Dios en nosotros. Podemos pensar y podemos enfocarnos sin dejar que esas cosas consumistas nos alteren. Ahora, los tiempos cambian. Hoy en día la situación está así, mañana cómo estará, peor o mejor, pero no dependemos de las circunstancias del tiempo. Yo siempre debo permanecer administrando. Los tiempos cambian, pero yo debo de estar siempre procurando administrar bien lo poco que tenga. No piense en lo mucho, yo no pienso en lo mucho, pienso en lo poco, lo que ya tengo. Antes de pensar en administrar lo que no tengo, debo pensar en lo que yo tengo. Ahora, no es entonces si tengo poco o tengo mucho. Es el carácter del administrador, es cómo administro. Yo administraré bien con lo poco, entonces administraré bien con lo mucho. No por tener más vas a garantizar que administras bien.
Normalmente cuando tenemos más, gastamos más, pero seguimos mal administrando. Confía en el Señor, caminemos con Él. Los tiempos serán peores o mejores, pero nosotros con Dios en nuestra relación y lo que Él me da, me mantengo firme. En lo poco sigo siendo fiel, lo demás por añadidura vendrá. Y me enfocaré en el futuro glorioso contigo, Señor. Padre, gracias. Oramos por la iglesia, oramos por cada uno en estos momentos donde las personas piensan qué va a pasar, qué va a suceder. Confiamos en ti. Ayúdanos a mantenernos enfocados en la vida, tu Hijo Jesucristo, que es la vida. Vivimos y vivimos eternamente. Ayúdanos a administrar lo poco, a ser fieles, Señor, a no permitir que el temor nos embargue, a amarnos unos a otros, organizarnos, ser sabios, dejar que tu Santo Espíritu nos siga acompañando, porque de algo estamos seguros, tú estás con nosotros y nunca nos abandonas. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Nos encontramos en una próxima ocasión.